El auge cacautero en el Ecuador durante el siglo XIX y XX. El auge cacautero comprende desde finales del siglo XIX hasta los principios del siglo XX. Fue la época donde hubo una alta demanda de cacao ecuatoriano, convirtiendo al país en el primer exportador cacautero del mundo. Pero, ¿qué es el cacao? Se lo asocia mucho con el chocolate. Sin embargo, el cacao es una fruta tropical que proviene del árbol de su mismo nombre, produciendo una mazorca que contiene granos cubiertos de pulpa rica en azúcar. En Ecuador se cultivan dos tipos de cacao. El cacao denominado nacional y el cacao CCN 51. La domesticación, cultivo y consumo de cacao fueron realizados por los toltecas, aztecas y mayas hace unos 2000 años. En la colonización, los granos de cacao eran usados como monedas y para preparar bebidas. Al ser una fruta tropical, el suelo fértil de la costa fue idóneo para el cultivo de cacao, pero la provincia de Manabí, Guayas y los ríos fueron más idóneas por sus buenas condiciones climáticas. Región Sierra. La vigencia del latifundio y la posesión de tierras. La sierra cosechaba granos, cereales y ganado, mientras que la costa fue el pionero en el modelo agroexportador. Auges cacautero en el Ecuador. Tras la independencia de Guayaquil y la liberación del comercio exterior, el país tuvo diversos auges sobre el cacao. Pero fue a partir de 1880 que se proclama el boom cacautero, que duró 4 décadas. Promotores nacionales y algunos extranjeros erradicados, principalmente en Guayaquil, se dedicaron a explotar el cacao silvestre o a extender sus cultivos, creando grandes haciendas productoras, tales como Guayas y Los Ríos. Pronto surgió un reducido grupo de unas 20 familias que controló más del 70% de las tierras productivas, conocidos como el Gran Cacao, provocando un mercado contraste entre los grupos sociales, la oligarquía y la situación que mantuvieron peones, sembradores y campesinos. Paralelamente, surgió el liberalismo como tendencia política, quien tuvo como prioridad la construcción del tren que unía a la costa con la sierra, apoyando la migración interna, la cual trajo consigo un flujo significativo a la costa ecuatoriana para labrar en las plantaciones de cacao. Asimismo, se definió más las diferencias políticas entre ambas regiones, puesto que la región andina aún mantiene el conservadurismo, apoyando a la Iglesia Católica. El gobierno apoyó aún más la industria cacautera, al otorgar numerosos créditos con bajos intereses y bajar los impuestos para las exportaciones. Como consecuencia, se da un hecho catastrófico llamado la masacre del 15 de noviembre de 1922. A la sombra de sus posesiones, floreció en Guayaquil una burguesía comercial y financiera. Las diferencias sociales que se entablaron en principio abrieron una brecha enorme entre quienes lo tenían todo y quienes todo lo soñaban. De pronto,
las plagas diezmaron las grandes plantaciones de cacao, deteriorando sus cultivos. En el mercado internacional cayó bruscamente el precio del producto. El gobierno defendió a los exportadores y a los banqueros mediante sucesivas devaluaciones del sucre que afectaron gravemente a la clase media. Salario y trabajo se volvieron inciertos e insuficientes. Los pocos que trabajaban cada día se sentían mal pagados o robados. Las epidemias se cebaron en quienes carecían de lo más elemental, servicios y recursos básicos. Para el 1921, la crisis se desbordaba y el cacao se había terminado. La gente que antes se salvó de la peste se enfermaría y posteriormente moriría de hambre en las calles. El gobierno y los sectores poderosos reprimieron la protesta con extrema dureza. Centenares de huelguistas fueron muertos a balazos y sus cadáveres arrojados en el río Guayas. En 1922, el incipiente movimiento de los trabajadores se lanzó una huelga políticamente débil, pero históricamente aleccionadora, cuyo desenlace ocurrió ese 15 de noviembre con el lema: "Los cuerpos no se vieron, las cruces sí".